Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos la gloria a aquel que se la merece, nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Les saludamos en el nombre de Jesús en esta mañana. Perdón. A nuestra hermana Loreta, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestro hermano Manuel Cárdenas y así a todos los hermanos y hermanas que día a día, muy temprano por la mañana, nos juntamos, ¿cierto?, para invocar este nombre maravilloso, el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y único Dios verdadero. El día de hoy tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457, no falte, no se pierda la bendición en este día de ir a adorar y exaltar el nombre de Jesús. Es un privilegio, hermanos amados, para los santos de poder congregarse a una para exaltar a este Dios tan maravilloso y que tanto bien nos ha hecho. Tenemos por delante una nueva jornada, no sé hasta cuándo, Dios lo sabe, pero este es el día que hizo el Señor, este es el minuto, este es el segundo, la hora que Dios hizo para que usted y yo podamos glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Bien, el día de ayer concluimos con el capítulo 17, la oración sacerdotal, que se le llama la oración que Jesús hace en el Getsemaní, una oración profunda, una oración donde Cristo se conmueve, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y eso, hermanos, nos indica el amor y la bondad que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Que Él se haya hecho carne y haya tomado nuestro lugar, haya sustituido nuestra vida, no es cosa menor. Debemos todos los días, en todo momento, considerar esta actitud que Dios tuvo para con nosotros. Amén. El capítulo 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Este es el acontecimiento ya cercano a la muerte de Cristo. Judas había salido, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Sara Beltrán Moya. Judas había salido, se había hecho de una compañía, ¿cierto?, de hombres, los soldados del templo, los que guardaban el templo, para apresar a Jesús. Llegaba el momento ya, y hay que denotar una cosa aquí que llama la atención. No sé si a usted le llamó la atención, pero
cómo ellos iban, promovidos, ¿cierto?, de armas, de antorchas, ¿cierto? Pero en una de los evangelios sinópticos, Jesús le dice que como ladrón habían salido ellos contra él, siendo que él estaba todos los días en el templo, enseñando, y no le prendieron. ¿Mm? Pero le dice, esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Recordemos que la oscuridad tipifica, hermanos amados, juicio. ¿Mm? Ellos salieron de noche a encontrar al Señor, ¿verdad? El juicio se avecinaba. Pero hay otro detalle que también llama la atención, es cuando Jesús le responde a ellos sobre quién buscaban. Los otros escritores relatan un poquito más de detalles. Juan va a lo medular. Juan es un evangelio muy directo, ¿ya?, que nos revela, ¿cierto?, la manifestación de Dios. Entonces él les pregunta a quién buscaban y ellos le dicen a Jesús Nazareno, yo soy. Y retrocedieron, dice, y cayeron a tierra. Un detalle importante. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí en la respuesta que Jesús da? ¿No habrán escuchado la voz de Dios? Si usted se fija en su escritura, por lo menos en la que yo tengo, sí está claro. Ese, cuando les dijo yo soy, está con mayúscula. La primera vez. La primera vez. Y la segunda está con minúscula. Esto refleja que la primera vez él le habla como el yo soy, que se le presentó a Moisés en el desierto. Y de ahí la actitud de ellos que retrocedieron, ¿cierto?, y cayeron. Muchos usan hoy día en el falso evangelio para hacer creer que el Espíritu Santo obra, la tan famosa que cuando tocan a las personas y caen a tierra. No, no, esto es otra cosa lo que está hablando la Escritura. Jesús le responde al principio como Dios y luego le responde como hombre. Ahí lo apresaron, ¿verdad? Pero Jesús interviene por los demás para que los dejen ir, porque el que buscaban eran a él y no a los demás. Aunque ciertamente estos hombres estaban decididos a tomar a Jesús aún por la fuerza. Por eso venían con armas. Si no, no hubieran venido con armas. Pero aquí el que responde es Pedro. Pedro, en su inconsciencia, toma la espada, le corta la oreja a Malco. En uno de los otros evangelios habla de que Jesús le repuso la oreja a Malco y le dijo que si él podía orar, Dios era capaz de enviar 12 legiones de ángeles, ¿verdad? ¿Se tenía que cumplir la escritura? Sí. Cristo tenía que ser apresado. De esta manera, vehemente, como solía hacerse, ¿cierto? O como suele hacerse aquí en la tierra, Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Los demás huyeron. Pedro también, con Juan, siguieron, ¿cierto? Por decirlo así, este grupo de gente que llevaba a Jesús detenido, lo siguieron de lejos hasta ver que llegaba a la casa del sumo sacerdote. Dice entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y se produce la primera negación de Pedro.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Hasta aquí llega este relato, ¿cierto? Con respecto a la detención que Cristo tuvo ahí en el huerto. Fíjese, también hay otro detalle, el huerto. ¿Mm? El huerto, esto grábeselo en su mente. Jesús fue apresado en el huerto. Bueno, voy a dejar estar un poquito. Y fue sepultado en un huerto. ¿Le suena algo? ¿Le trae algo a la memoria? A mí por lo menos sí. ¿Dónde cayó el hombre? ¿Dónde cayó Adán y la mujer? En el huerto. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Saludamos a nuestra hermana Catherine. Dios le bendiga, hermana Catherine, y le fortalezca siempre. Amén. Perdón. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es el primer interrogatorio, donde ya le ponen las manos encima a Jesús, golpeándolo, ¿verdad? Luego se va a desatar una ira salvaje, que es como las hienas, ¿cierto?, devorando un alimento, o los lobos. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Ahí continúa el relato, y concluyó el verso 18. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú sus discípulos? Perdón, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó a Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro que iba a suceder, que le iba a negar 3 veces antes del canto del gallo. En esto se afiatan los católicos, la religión católica en hacer. Usted ha escuchado la misa del gallo. Esto lo toman como referencia, en su ignorancia, por supuesto. Llevaron a Jesús a casa de Caifás. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Voy a detenerme en la hipocresía del ser humano, porque aquí estamos como un poco representados también. Ellos querían dar muerte a Jesús. Sin embargo, no entran al pretorio para no contaminarse. Pero ya en su mente y en su corazón estaban contaminados con un homicidio, porque ellos en su corazón habían determinado dar muerte a Cristo. Por tanto, de nada les servía a ellos hacer esos rituales o querer cumplir con los rituales si habían pasado a llevar sus propias leyes. En el corazón había odio, había envidia y había homicidio. Pero ellos, confiando en sí mismos, no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, porque recuerde que era la fiesta de la Pascua.
Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ve, ellos traían al preso, al condenado, y lo traían con la sentencia en la mano. O sea, no había que hacer juicio, había que dictaminar solamente el momento en que el hombre tenía que morir. Prácticamente eso, porque según ellos ya lo habían enjuiciado mucho antes. El Evangelio sinóptico nos relata cómo fue el juicio de Jesús. Un juicio injusto en la casa del sumo sacerdote, con testigos falsos que tuvieron que hablar mentira para poder condenar a Cristo, porque la Escritura dice que en él no se halló engaño. No había engaño, no había falta en Cristo, no hubo pecado, no conoció el pecado, pero había que atribuirle alguna falta para poder acusarle y condenarle. Y eso ya se había dado. Amén. Ellos traían. Ahora, ¿cuál es la trampa aquí, por decirlo así? Es que, como en su ley no era permitido, porque estaban bajo el imperio romano, no podían dar muerte a Jesús ellos. Entonces, la solución era llevarlo donde Pilato y que Pilato promulgara la sentencia de muerte y fuera muerto, como nosotros sabemos, como un vil malhechor. Entonces, para que se cumpliese, dice, entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ciertamente Pilato no entendía este idioma. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú lo dices. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Era como ponernos en una controversia a los judíos, porque ellos ya estaban determinados a matar a Jesús. Ciertamente Pilato, quería trabajar, ¿cierto?, en soltar a Jesús, porque él no hallaba delito como juez. Pero los judíos insistían, en tal punto que terminaron convenciéndole. Por una razón muy política, escuchen. Entonces dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos.
y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciéndole: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace Pilato con esto? Cuando los hombres le provocaron el escarnio a Jesús, y Pilato lo presenta delante de los alguaciles, delante de los fariseos, delante de toda esta gente que había llegado a Jesús, era para tratar de conmoverlos. Si de alguna manera se conmovían, ¿verdad?, ya con el escarnio que se le había provocado. Pero ciertamente ellos estaban resueltos. No había compasión, no había misericordia, no había nada. Eran un hermano. Ciertamente Jesús era judío. Ni aún así. Porque recuerde que las leyes privilegiaban a los judíos. Por ejemplo, en el lavamiento de pies, un judío no lavaba los pies, era el esclavo el que lavaba los pies. Entonces, ellos estaban resueltos. De una u otra manera, Cristo iba a ser muerto. Aunque Pilato trabajó arduamente, pero no pudo. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y esto cumple la escritura donde dice que como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Amén. No abrió su boca. Luego dice, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No inhibe de pecado a Pilato ni de culpabilidad. Pilato era tan responsable como aquellos que le entregaron. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero escuche, pero los judíos daban voz diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como era la hora sexta, 9 de la mañana, entonces los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. La obstinación de estos hombres de dar muerte al Mesías para que se cumpliese lo que Dios había dispuesto. Cristo tenía que morir, sí. Hermano, hermana, Jesús tenía que morir, porque la única manera que fuera quitado el oprobio del hombre, el pecado, era con derramamiento de sangre. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Valera. Era con derramamiento de sangre. No había otra. Por eso que Cristo tenía que morir. Y gloria a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios por ello. Eso es lo que nosotros recordamos en la cena. La muerte de Cristo. Bueno, posterior resurrección. Porque la muerte no pudo retenerlo. No, era imposible, hermanos amados,
que Jesús fuera retenido por la muerte, porque en él no se halló pecado. No. ¿Vio usted el primer juicio que se le hace en la casa del sumo sacerdote? No se encontró falta. Luego, frente a Pilato, no se encontró causa alguna. Entonces fue muerto injustamente, pero tenía que morir para darnos a nosotros vida. Amén. Así que gloria al Señor, hermanos amados, por ese sacrificio, por esa muerte que nos llevó a nosotros, hermanos, a la vida eterna. Sí, a la vida eterna. Concluimos con esto. En este día, hermanos amados, para mañana, si así Dios lo dispone, recorrer el momento de la crucifixión. Una cosa tenemos que saber, hermanos amados, y tener claro en nuestras vidas, que a través de la muerte de Cristo, nosotros tenemos vida. Amén. ¿Era necesario? Sí, era necesario. Muchas mujeres en Jerusalén lloraron a Jesús. Jesús se dio vuelta y le dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán tiempo en que diréis: bienaventurada la estéril que no tuvo hijo. Podemos cantar hoy día, podemos alegrarnos, podemos gozarnos que somos libres. Y usted, que aún no ha entrado en este caminar, es tiempo que lo haga, antes que sea tarde. Algún día este tiempo se acabará. Que Dios le bendiga y sea el nombre de Dios glorificado. Hasta mañana. Dios le bendiga. Con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y en toda